Joe Matarazzo, esta contribución, esta revisión de la evolución de cómo la psicología clínica fue adquiriendo un espacio propio sometido a prueba, basado en investigación científica, es particularmente importante por la siguiente razón. Este caballero que está citado abajo, Joseph Matarazzo, fue el fundador de un movimiento internacional. Claro, no lo hizo solo, lo hizo con una gran cantidad de colegas que durante también muchos años generaron conocimiento al respecto de cómo se aplican las operaciones naturales, las destrezas naturales, los mecanismos naturales que afectan al comportamiento, a la mejoría clínica. Y curiosamente, Matarazzo, que ha estado en México varias veces con nosotros y que pues hay que ver si lo volvemos a invitar, aunque el hombre ya debe andar noventeando y luego no quieren viajar y menos con la pandemia. Pero lo que él propone desde hace mucho es revisar qué tipo de cosas tuvieron que pasar en la historia reciente de la psicología clínica para que la psicología clínica expandiera su ámbito a la psicología clínica, que no solo se reducía a problemas psicológicos, sino que se aplica a problemas médicos por igual, con las mismas características, con los mismos requisitos, con las mismas pruebas de que funciona. Y entonces, en la exposición de hoy, lo que quiero es que revisemos los principales conceptos, pero sobre todo la forma en que se fueron tomando estas decisiones. Y entonces, una de las cosas por las que empezamos es separar, por así decirlo, los dos grandes momentos de las intervenciones psicológicas. El primer gran momento es prevención. ¿Qué hacemos para preservar la salud, para preservar la funcionalidad, para preservar el funcionamiento psicológico adaptativo en las condiciones que a la gente le ha tocado vivir? Y entonces esa prevención se basa en los mismos principios generales que regulan el funcionamiento psicológico, pero a la hora de ponerlos en marcha, resulta que son procedimientos más bien educativos, son procedimientos que están orientados a que la gente adopte conductas, adopte cogniciones, adopte reacciones emocionales que le permitan conservar su salud. Y el segundo gran momento que incluye, aquí está puesto como medicina conductual, pero naturalmente incluye la psicología clínica como se ha entendido incluso desde los años 50 del siglo pasado, que es diseñar, poner en marcha y evaluar intervenciones para recuperar la salud y para reducir la incapacidad. Ahora, noten ustedes este segundo párrafo. Este segundo párrafo lo que nos está diciendo es que hacemos lo mismo para preservar la salud mental, para preservar la adaptabilidad psicológica, que para preservar la salud física. El tipo de cosas que tiene que hacer el ser humano, el individuo, es muy parecido, pero naturalmente las condiciones en las que ocurre podrían ser diferentes. Y entonces, ¿cómo evolucionó este concepto? De una manera muy interesante. La medicina conductual, para empezar, hizo un énfasis muy grande, muy importante, que a ustedes les va a servir mucho a la hora que estén trabajando profesionalmente, porque se refiere a un campo interdisciplinario, tanto de investigación científica como de educación y de práctica sobre la salud, la enfermedad y la disfunción. Vuelvan a notar cómo también se aplica al concepto clínico aceptado desde mediados del siglo pasado para la psicología clínica, para la adaptabilidad psicológica.
Ahora, otra cosa importante de este primer parrafito de arriba de medicina conductual, hagan de cuenta que la frase medicina conductual incluye medicina conductual y psicología clínica, que en realidad son diferencias que no se pueden distinguir. Pero fíjense el segundo renglón, lo importante que es tanto para trabajar en hospitales, centros de salud, clínicas, etcétera, como para trabajar en un consultorio privado. Y es que cada vez más la psicología clínica también se ha ido convirtiendo en un campo interdisciplinario. ¿Qué significa esto? Siempre que ustedes noten que un usuario de sus servicios, un paciente, alguien que les está consultando, tiene un problema que muestra más extremidad, que muestra más disfunción y que ustedes tienen buenas sospechas para suponer que tiene un componente psicofisiológico grande, entonces ustedes van a trabajar como cada vez más psicólogos y psiquiatras trabajan conjuntamente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo siento que alguien que está usando mis servicios está empezando a tener una ideación suicida persistente, está empezando a mostrar otro tipo persistente de conductas, voy a contactar a un psiquiatra, a un experto en psiquiatría, con quien normalmente ya tenemos una relación funcional en el sentido de referirnos mutuamente pacientes, y entonces se hace una intervención interdisciplinaria. Fíjense que esto también ha estado pasando al revés. Cada vez más psiquiatras le envían a los psicólogos pacientes cuando notan dos cosas. Uno, cuando sienten que ellos no tienen la preparación específica para tratar problemas también específicos para los cuales la psicología tiene documentados durante más de 20 o 30 años procedimientos concretos para tratar problemas específicos de adaptación psicológica. Esto nos lo dicen ellos mismos porque nos dicen a nosotros, no nos preparan necesariamente, claro, algunos sí, pero no nos preparan necesariamente en psicoterapia y no nos preparan necesariamente en aquellas intervenciones psicoterapéuticas que en el ámbito de la psicología históricamente han mostrado ya una solidez de por lo menos 2 o 3 décadas. Y entonces este primer punto va a ser importante que ustedes lo vayan adoptando como una actitud, como un propósito profesional en el tratamiento de los usuarios de sus servicios. Y entonces después, históricamente, se habló de salud conductual. Fíjense que salud conductual se aplicó principalmente a esta especie de la mitad izquierda de la ecuación, es decir, la preventiva. ¿Cómo hacemos para que la persona conserve su salud? Y siempre que yo diga esto, ustedes recuerden que estamos hablando tanto de la salud psicológica o mental como de la salud física. Pero así se denominó. La salud conductual es una subespecialidad interdisciplinaria de la medicina conductual y por tanto de la psicología clínica, enfocada en mantener la salud, prevenir la enfermedad y reducir la disfunción en personas sanas, en personas que ahorita parecen no tener ningún índice, ningún síntoma, ningún indicador. Ahora, desafortunadamente, en la sociedad occidental en general, bueno, y en la oriental también, lo que estamos notando es que casi nadie se dedica a esto profesionalmente. Muy pocos psicólogos, muy pocos médicos, incluso muy pocas instituciones usan la mayoría de sus recursos para prevenir, para reducir el peso relativo del riesgo que acaba desembocando en cuadros clínicos tipificados. Y a pesar de que a esto se le llamó salud conductual, todavía si nosotros contamos el número de colegas tanto en medicina como en psicología,
que se dedican a promover la salud es una cantidad todavía muy pequeña y normalmente no tienen la cantidad de recursos que se requeriría para echar a andar campañas permanentes, reiteradas, eficaces, de naturaleza educativa que permitieran que la gente preservara su salud, tanto física como psicológica. ¿De dónde salió esto? Salió originalmente de una vieja, pues es un viejo desacuerdo, pero fíjense qué tan viejo, 1918. Estamos hablando de aquella vieja caja negra que se decía, ¿sabes qué? Tú no tienes que ver nada, no necesitas observar ni medir ni tomar en cuenta nada que no puedas observar externamente en comportamiento, que era la postura original de Watson y de algunos otros, y que se le llamó un poco en broma, pero de naturaleza real, la vieja caja negra, y es decir, como no necesitamos ver nada adentro, nuestros procedimientos clínicos van a trabajar solo sobre la parte visible, que en muy poquito tiempo, les digo, para 1938, esa idea ya se había borrado prácticamente de la psicología, incluyendo muchos de los colegas que hacen conductismo tradicional. Para 1938 ya todo el mundo sabía que el conocimiento que se va acumulando de la interfaz entre el comportamiento, los cambios fisiológicos, los cambios emocionales y los cambios cognitivos ya se habían convertido en otra forma de ver la evolución de los problemas humanos desde el punto de vista de la psicología, y entonces la decisión final fue: lo que tenemos que hacer es agregar los componentes que la investigación científica nos vaya diciendo. Y en efecto, este es probablemente desde aquel entonces, estoy hablando a principios de la Segunda Guerra, 1939, 1940, sobre todo con un énfasis muy, muy grande después de la Segunda Guerra, ya en el 46, lo que se nota es que prácticamente ningún experto en salud mental e incluso en salud física que tuviera efectos importantes a partir de sus tratamientos, fueran privados, fueran institucionales, dejaba afuera ninguno de estos componentes. Y esto fue lo que probablemente produjo el salto, en el empujón histórico más grande que se ha visto en psicología de la salud en general, en psicología clínica en particular. ¿Qué es lo que significan estas dos flechas de en medio cruzadas y lo que significan las cuatro flechitas periféricas? Lo que significan es que no hay prácticamente ningún cambio en estas cuatro funciones o estructuras, o como las queramos llamar, en estos cuatro procesos o entidades que no afecten a los otros tres. Y en efecto, sabemos, por ejemplo, que lo que la gente siente, podemos empezar por el lado derecho, donde dice emoción, lo que la gente siente, sus reacciones emocionales, que conocemos las emociones básicas que se han desarrollado a lo largo de la historia de este análisis, es las reacciones emocionales afectan cómo pensamos, afectan cómo actuamos y afectan cómo funciona físicamente nuestro organismo, y por lo tanto es un objeto de estudio y un objeto de intervención clínica muy, muy importante en la psicología. Y seguimos analizándolo. El comportamiento, lo que hacemos y las consecuencias que tiene, afecta lo que le pasa a nuestro organismo, afecta la forma en que sentimos, pero acaba cambiando nuestras creencias, que es la parte de arriba en cognición. Si este proceso continúa, van a irse conformando formas de afrontar al mundo, formas de afrontar a la realidad, de manera interpersonal, de manera social, de manera familiar, incluso de manera individual, que también van a cambiar nuestras creencias. Y ahora véanlo desde arriba. Si lo tomamos desde el círculo de arriba, la cognición, lo que creemos, la información que tenemos,
nuestras convicciones van a afectar cómo sentimos y van a afectar también a nuestro organismo. A nuestro organismo lo van a afectar probablemente de manera indirecta a través de reacciones emocionales persistentes o a través de comportamiento, de conducta al componente de abajo. Esta interacción ahora se toma como el modelo más completo, el modelo más articulado, y naturalmente no solamente vemos estos 4 componentes. Si se fijan, habría una especie de matriz superpuesta a estos 4 componentes que está conformado por la sociedad, está conformado por la cultura, está conformado por lo que los psicólogos de inicios del siglo pasado llamaban el espíritu de los tiempos, el Zeitgeist, que se refería básicamente a cuáles eran las creencias más aceptadas de manera general, la forma en que nos formábamos o nos formamos opiniones al respecto de la interacción social, de la interacción comunitaria, de lo que pasa en mi familia, etc. Entonces, si nosotros juntamos estos 5 grandes procesos, vamos a tener la mejor opción para revisar hacia atrás en el tiempo qué es lo que hemos ido sabiendo a partir de la investigación científica y cómo eso se ha aplicado o a sostener, mantener, preservar la salud o a recuperar la salud. Este contexto fue probablemente el que más hizo avanzar la psicología clínica y la psicología de la salud en los últimos 100 años. Y si ustedes lo notan, y seguramente lo han visto en muchas otras conversaciones, esto de mente sana en cuerpo sano no tiene nada de nuevo. Lo que pasa es que no se había sistematizado profesionalmente en ninguna disciplina. Y se inició un poco en medicina, pero después la formación del médico no fue predominantemente orientada hacia esto. Ahora hay un poco más de esfuerzos en ese sentido, pero si nosotros cotejamos este avance dentro de otras disciplinas y dentro de la psicología, lo que vamos a ver es que la psicología ha absorbido quizá la parte más importante de este propósito. La psicología de la salud, entonces, abarca el rol de la psicología como ciencia y como profesión en los 2 dominios, en mente sana y en cuerpo sano. Se ha hablado de la relación mente-cuerpo desde el año 5000 antes de Cristo. Échenle cuentas. Claro, lo vemos en la poesía, lo vemos en la literatura, lo vemos en la filosofía, lo vemos en esta transmisión boca a boca del conocimiento que las comunidades van perfilando y van conformando a lo largo de muchas generaciones. Ya Décimo Junio Juvenal, este romano de 100 a 200 años después de Cristo, decía: quieran los dioses que tengamos una mente sana en un cuerpo sano. De modo tal que históricamente hay una gran cantidad de antecedentes en la historia de la humanidad, pero no es sino hasta recientemente que tenemos este punto. Vean ustedes el subtítulo de arriba: la relación salud mecanismos psicológicos. ¿Qué cosa de los mecanismos psicológicos que conocemos hoy en día en 2021 acaban reflejando lo que pasa tanto en la salud psicológica como en la salud física? Y entonces, uno de los ejemplos que yo uso mucho es, miren, por ahí de 1970, 1960, estamos hablando de poco más de 50 años, no se sabía, no se conocían los mecanismos que hacen que un estrés sostenido, intenso, mal manejado, se convirtiera en una gripa o en un tumor. Esto no quiere decir que los cause. Lo que quiere decir es que interactúan con otras variables, la mayoría de naturaleza genética,
que hacen que ese estrés sostenido, mal manejado, prolongado, se convierta en una especie del empujoncito que le hacía falta a la situación para precipitar una queja clínica, para precipitar un cuadro clínico, ya sea físico, ya sea psicológico. Y entonces, ¿qué empezó a decirse en el siglo XX? Bueno, pues tenemos que hacer énfasis en la adaptación psicológica. ¿Cómo le hacemos para que nuestro funcionamiento psicológico sea mejor y nos lleve a las consecuencias naturales, sociales, culturales, personales, familiares que nos hacen falta para funcionar mejor? Bueno, así se fundó la medicina psicológica, que es una disciplina que ha cambiado mucho de nombre, pero pues no es tan importante los nombres. Pero, por ejemplo, la medicina psicosomática ha permanecido como un centro de atención tanto en la investigación científica como en las intervenciones profesionales. ¿Por qué? Porque hace apenas unas décadas se pensaba que había síntomas físicos que la gente se estaba figurando, que la gente estaba diciendo que sentía, pero que no estaba sintiendo, que eran así como inventados. Y entonces empezó a hablarse de que había síntomas que se usaban como herramientas para mejorar alguna situación artificialmente por parte del individuo. Y después se fue encontrando precisamente a través de la investigación que no era así, que había una serie de reacciones emocionales normalmente negativas, normalmente intensas y normalmente prolongadas que sí acababan fomentando síntomas físicos. Por eso resultó esta conjunción tan importante y probablemente tan históricamente afortunada como hablar de medicina integral, porque en última instancia todas hacen referencia a la necesidad de terapias efectivas más allá de los agentes químicos. ¿Por qué? Pensemos en los agentes químicos que modifican cualquiera de estas, principalmente dos o tres de los círculos que veíamos en el esquema anterior, y que es la reacción de naturaleza emocional o la reacción conductual, pero que lo que hace es que la persona se sienta mejor. Se siente mejor porque químicamente se ha modificado la reactividad del sistema nervioso, la reactividad del organismo, y la persona en efecto reporta que se siente mejor y probablemente es así, se siente mejor. Pero ¿qué es lo que está pasando si solo reducimos el síntoma? Si solo reducimos el síntoma químicamente, lo que va a ocurrir es que la persona, el individuo que tiene estas quejas, no va a tener oportunidad de aprender destrezas cognitivas, conductuales, de regulación emocional, que le permitan hacer que el efecto de mejoría clínica se prolongue. Y este es un punto muy importante que ahora lo que se ha llamado la psiquiatría de enlace o la relación entre psicólogos y psiquiatras cada vez lo tienen más claro. Yo voy, dice el psiquiatra, a modificar estos extremos de reactividad neurofisiológica que están echándole a perder la vida al paciente, y tú avanza por el lado de el fundar, el hacer permanecer y el solidificar a la larga, en mediano y largo plazo, estas destrezas de naturaleza cognitiva, de naturaleza de reacción emocional o de regulación emocional, y las conductuales, lo que la persona específicamente hace y dice que le hace permanecer mejor o que le hace conservar esa mejoría. Y entonces, ¿qué tenemos en el desarrollo reciente? Bueno, lo que tenemos es, decíamos, la influencia de la Segunda Guerra Mundial, que lo que produjo, y esto fíjense interesante, fue a través de la evaluación de los productos profesionales de la psicología, y que hasta entonces se habían visto limitados como que era una especie de coadyuvante a la salud mental.
Ya para 1960, la cantidad de estudios con una metodología cuidadosa, con una serie de precauciones metodológicas que reducen los sesgos, que reducen las contaminaciones, que reducen los confusores en las explicaciones, fueron mostrando que sí había cambios replicables en una gran cantidad de síntomas, tanto fisiológicos como psicológicos. Y entonces fue concibiéndose a la psicología como una profesión de la salud, en contraste como una profesión que solo se limitaba, visto antes, a la salud mental. En México, este efecto que se inició en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, en México empezó a tomar auge por allá de 1953-54, conforme en la UNAM van cambiando los planes de estudio para incorporar cada vez más conocimientos surgidos de estas tradiciones de investigación y de estas tradiciones profesionales. El día de hoy sabemos que hay una serie documentable, sometible a prueba, con metodología que da resultados consolidados sobre cambios psicológicos en el cáncer, en enfermedades cardíacas, en accidentes cerebrovasculares y en una gran lista de problemas tanto médicos como de naturaleza psicológica. Y entonces, ¿qué funciones se le asignan al profesional de la psicología? Básicamente tres: el investigar, el prevenir y el tratar este tipo de problemas. Si ustedes se fijan, la ecuación como si ya hubiera cerrado el círculo para determinar cómo este trabajo interdisciplinario, este trabajo estrictamente basado en investigación, ha permitido avanzar en una gran cantidad de procedimientos, tanto preventivos como de rehabilitación, como de reducción del malestar. ¿Y ahora qué estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es cada vez una alianza más fuerte entre la psicología y la psiquiatría, incluso al respecto de los trastornos que normalmente se concebían como solamente mentales o solamente psicológicos. Claro, hay un tipo de entrenamiento diferente por profesión. Nadie tiene por qué saberlo todo. Y entonces, bueno, el psiquiatra se familiariza muy de cerca y de una manera muy cuidadosa y muy sistemática con los factores que afectan su objeto de estudio. El psicólogo hace lo mismo por su lado, pero algo que estamos viendo, y basta con que le echemos un ojo a las revistas más importantes, tanto del mundo de habla hispana como del resto del mundo, en las oportunidades de investigación aplicada tanto en psicólogos en hospitales como de trabajos conjuntos. Vemos cada vez más publicaciones científicas conjuntas realizadas por psicólogos y médicos, por psicólogos y psiquiatras, etcétera. Y cada vez más se pide la intervención de los psicólogos en hospitales. Les doy un ejemplo real. Cuando se inició la maestría en medicina conductual en la UNAM, hace aproximadamente 30 años, los psicólogos que llevábamos alguna responsabilidad académica o administrativa en ese posgrado, usábamos una parte de nuestro tiempo en tocar puertas en los hospitales para pedirles a los jefes de investigación, a los jefes de enseñanza, etcétera, que nos permitieran enviarles a nuestros alumnos del posgrado bajo supervisión en trabajo que se hacía en diferentes lugares de estos hospitales. Es decir, que nos permitieran que nuestros residentes de posgrado rotaran por sus servicios o tuvieran un entrenamiento supervisado específico en sus servicios. Déjenme decirles que al principio esto se hacía y quien supervisaba a ese residente era un psicólogo que no estaba en ese hospital. Era un profesional de la psicología que normalmente tenía un nombramiento académico en alguna universidad. Pero ahora, si nosotros vemos la evolución de esa forma de concebir la contribución del psicólogo en los hospitales,
Hoy, 30 años después, los hospitales nos buscan para que les enviemos residentes bajo supervisión. Pero hay otro cambio importante. Quienes supervisan el desarrollo, el entrenamiento, las rotaciones de estos residentes de posgrado en los hospitales ya son psicólogos que están contratados, que están adscritos a los hospitales, todos con doctorados dentro de los programas sólidos que el CONACYT designa como, por ejemplo, de nivel internacional y que en México no hay más de unos 5 o 6, y que estos se han convertido en un elemento crucial profesional en los hospitales. Y naturalmente algunas de las cosas que más se estudian son la ansiedad, la aprensión prequirúrgica, pero hay otra gran cantidad de problemas psicológicos que se están abordando ya directamente en los hospitales. Y entonces podemos terminar con un pequeño repaso histórico. Gus en 1953 publica su propuesta biopsicosocial. Esto es muy importante porque hasta los 50, tempranos los 50, fines de los 40, el enfoque para qué le pasaba a la gente que estaba disfuncionando psicológicamente era prácticamente solo de tipo biológico. Es decir, se suponía que todo problema psicológico surgía de algún tipo de imbalance químico en el cerebro o en el sistema nervioso. Y por lo tanto, pues lo que había que hacer es utilizar una sustancia química para corregir ese imbalance, esa falta de equilibrio químico. Y se fueron descubriendo varias cosas ya en la década de los 60. Primero, había una contribución importante, grande, sistemática, sostenida de variables psicológicas, de variables sociales que afectaban ese funcionamiento psicológico de la persona. Pero no solamente eso, lo que se empezó a ver es que todo parecía señalar que algunos de los cambios biológicos que se daban en el ser humano tenían un origen en la forma en que el ser humano, la forma en que el individuo permanecía en una serie de prácticas conductuales, en una serie de prácticas cognitivas, y que eso a su vez podía cambiar la reactividad fisiológica en su funcionamiento psicológico. Estos dos hallazgos, que ahora están muy bien documentados, han ido agregando a esta posibilidad de ver los problemas desde varios sitios. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Un marco unitario, tanto para las enfermedades físicas como para los trastornos psicológicos o del comportamiento. Ya en el 73, Engel, ya tomando el enfoque biopsicosocial, incluyó tanto al paciente como a quien lo cuida, sea el médico, sea el psicólogo, sea incluso la propia familia. ¿Al respecto de qué? Al respecto de un sistema de creencias de salud y del papel del comportamiento de enfermo, es decir, de cómo el comportamiento del paciente podía estar retroalimentando para bien o para mal la queja, lo que estaba pasando, fuera una queja física, fuera una queja psicológica. Y entonces resultó apropiado para lo que se llamó la medicina comportamental o la medicina conductual, pero también para todos los campos de la medicina que por lo tanto construyeron este puente con el profesional de la psicología, que naturalmente para 1970 ya había miles y miles y miles de psicólogos, por lo menos en Estados Unidos, Canadá, Europa del Norte, que se dedicaban o a la investigación o a dar servicios profesionales en estos sitios. Y Knowles en el 77 hizo una propuesta que todavía hoy permanece y si se fijan ustedes tiene perfecto sentido. El 99% de nosotros, del ser humano, nace sano. Claro, no sabemos, esta propuesta en el 77 quizá no había tomado en cuenta otras investigaciones recientes que detectan muy temprano problemas de naturaleza genética y que a lo mejor con los años se convierten en problemas de salud. Pero en principio la propuesta fue muy, muy interesante.
Posteriormente nos enfermamos como resultado de comportamientos que hacemos o que dejamos de hacer. Hace poco más de un año, antes de la mugrosa pandemia que nos tiene encerrados, una de las conferencias que me invitaron a dar en el Auditorio Fournier de la Facultad de Medicina de la UNAM, la empecé preguntándole al auditorio, conformado más del 80% por médicos, a ver, el ser humano a lo largo de su vida hace cosas que acaban enfermándolo. Y la respuesta del auditorio fue, claro, sí, sí las hace. O las deja de hacer. O deja de hacer cosas que debería estar haciendo y lo acaban enfermando. Y entonces la segunda mitad de la premisa es, y entonces, si contamos con un experto en comportamiento que modifique esa frecuencia, que modifique esa permanencia, que modifique esa intensidad de conductas, vamos a poder modificar la probabilidad de recuperar la salud o de no perderla. Y la respuesta nuevamente casi a coro fue sí. Y entonces, por lo menos en la UNAM está clarísimo que todo lo que tenga que ver con salud, enfermedad, sea física, sea psicológica, requiere de un abordaje cuidadoso, sistemático y conjunto. Y ahora vean el tercer parrafito. También depende de condiciones ambientales. Hoy sabemos que hay condiciones ambientales implícitas, implicadas, que están metidas ahí y que acaban modificando esta probabilidad de mantenerse sano o de enfermarse. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, factores sociales de riesgo, un sitio donde hay mucha inseguridad, donde hay mucho crimen, donde hay muchos problemas de conflicto, donde hay muchos problemas de violencia, va a modificar sistemáticamente alguno de los 4 factores que vimos en el esquema de hace rato, o bien van a modificar de una manera más intensiva alguno de ellos, pero que como sabemos que están interrelacionados y se afectan mutuamente, van a acabar afectando esto que hemos denominado estado de salud o estado de enfermedad. Ya en el 78 se funda la División 38 de la APA, que es la División de Psicología de la Salud, y que curiosamente la psicología de la salud cada vez ha tenido más contribuciones conjuntas con la psicología clínica. Y la razón también es, hay un sentido histórico en esto. La psicología clínica poco a poco ha ido alejándose de los viejos enfoques mentalistas y ha ido metiendo a la ecuación de cómo se desarrolla la disfunción psicológica la contribución relativa de todos estos elementos que hemos estado viendo y que son sucesos relevantes que ocurrieron, de hecho, al mismo tiempo en la psicología y en la medicina. Del modelo biomédico, aquel psicosocial de Engel, de Guss y de Knowles en el 77. Y entonces, ¿cuáles son los factores psicológicos? Bueno, muchas personas simplemente no se preocupan por su salud hasta que la pierden. Noten esto. Este es un enunciado de naturaleza cognitiva. Es decir, la persona no le pone atención a lo que pasa, a lo que hace, a lo que deja de hacer, hasta que algo le pasa, hasta que se siente mal al respecto de algo. Y entonces la pregunta, desde el punto de vista de las profesiones, es ¿a quién le corresponde hacer qué? Bueno, ahí es importante checar los comportamientos que se requieren para reducir la morbilidad y la mortalidad propia y de la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que los antecedentes genéticos pesan mucho y pueden acabar promoviendo la precipitación de un cuadro clínico de un tipo o de otro tipo o de otro tipo. Más allá de la investigación biológica, de la investigación epidemiológica, de la social, de la educativa y de la ambiental, estas 4 o 5 no pueden evolucionar sin tocarse. Si evolucionan sin tocarse, si evolucionan sin hacer contribuciones mutuas las unas a las otras en su propio desarrollo de investigación y en su propio desarrollo de profesión, no van a mejorar las condiciones generales de salud
de la población y naturalmente lo que nos toca a nosotros, los factores psicológicos de la salud y de la enfermedad. ¿Cuál es el papel del comportamiento? Bueno, sabemos que en el pasado los términos medicina conductual y salud conductual no se habían codificado, por así decirlo, de manera formal en la sociedad. La sociedad no piensa en ellos, no los usa, no les parece que sean cosas que tengan que cuidarse cotidianamente. Sin embargo, hay muchos ejemplos de la relación informal entre la psicología y la medicina. Y como dijimos, eso probablemente tiene antecedentes históricos muy antiguos. ¿Qué es lo que pasa? Que el número de psicólogos que se están incorporando al equipo de salud en los hospitales, como vimos, va en aumento. ¿Cómo evolucionó esto? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, lo que se ha denominado medicina conductual y que en la Facultad de Psicología es probablemente la Facultad de Psicología y de hecho en la UNAM es probablemente la institución de educación superior con los programas más sólidos en medicina conductual, que podría no llamarse así. Recuerden, estamos hablando de la parte psicológica predominantemente. Bueno, pues es un título y es un organismo internacional. Hace ya más de 30 años que existe la Asociación Internacional de Medicina Conductual. Y fíjense, es que es curiosísimo. Es una asociación internacional con miembros de por lo menos 30 y pico o 40 países. Y curiosamente, más o menos la mitad de los miembros son médicos, la mitad de los miembros son psicólogos, o quizás, si ustedes quieren, 45 y 45%, y un 10% de otras profesiones, nutriólogos, trabajadores sociales, etcétera. Pero es el organismo internacional más importante que se ocupa de esto que hemos llamado la interfaz entre el comportamiento y la salud. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos como propósito, digamos, fortalecer este campo interdisciplinario que se ocupa de desarrollar y de integrar 4 cosas: el comportamiento, la ciencia biomédica, las técnicas relevantes que afectan la salud y la enfermedad en ese continuo. Naturalmente, ¿para qué? Pues para prevenir, para diagnosticar en su caso, para tratar y para rehabilitar los problemas que lleguen ya a una situación avanzada. Lo que sabemos es que en las conferencias de fines de los 70 y en la Academia de Ciencias de Estados Unidos definieron formalmente el término. Se fundó la revista más importante en el mundo de esta especialidad y la división de la academia en el comportamiento, la medicina conductual. Y después, fíjense también, cuando se vio el peso epidemiológico de la mortalidad en muchos países, la Asociación de Estados Unidos y el Instituto de Hematología de Sangre, como dice su título, y este instituto que incluye la parte de corazón, la parte de pulmones, estableció a la medicina conductual vista desde la interacción psicología-medicina, y todo esto ocurrió en menos de 2 años. Así de grande fue, así de repentino, así de importante y de invasivo fue este cambio social mundial tan grande que hoy acaba modificando y acaba definiendo una buena parte de lo que todos ustedes y todos nosotros estamos haciendo al dar un servicio psicológico. Y bueno, ya sabemos que se trata de promover una filosofía de la salud cuando hablamos de prevención, con énfasis en la responsabilidad de cada individuo, quizá de su familia, y aplicar los conocimientos surgidos de la investigación tanto en la ciencia biomédica como en la ciencia psicológica. ¿Para qué? Para implementar estas técnicas para conservar la salud, prevenir la enfermedad, prevenir o evitar la disfunción mediante actividades propias del individuo o compartidas con un profesional, naturalmente en el comportamiento individual de todos los días. Y ahora se están empezando a implementar políticas en los sistemas de educación y en los sistemas de salud para incluir cada vez más
a los psicólogos. Los profesionales de la psicología hace aproximadamente 20 años, en varias campañas preventivas, tanto en la Ciudad de México como en muchos estados de la República, empezaron a instituir o continuaron la institución de premios cuando se lograba un cambio significativo en el funcionamiento de salud de alguna población. Y curiosamente, yo me acuerdo de uno de ellos en la Ciudad de México, el premio a el mejor programa a distancia para prevenir la diabetes se le dio a una psicóloga. Y estamos hablando de casi, creo que un poquito más de 20 años, para que ustedes vean cómo es buena parte de nuestra responsabilidad profesional ir buscando, ir encontrando e ir ingresando a este contexto multidisciplinario que tenemos. Claro, ya se están empezando a implementar políticas y problemas de prevención que normalmente llevan los psicólogos. Finalmente, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, pues todavía nos falta hacer algunas cosas. La psicología sí cuenta ya con el conocimiento científico base para tomar decisiones profesionales. Eso ya lo tenemos. Claro, cada día se encuentra algo adicional. Segundo, la experiencia aplicada. Ya tenemos por lo menos cientos de psicólogos formados en esta área que han tenido una experiencia aplicada y fíjense, de hecho, todos ellos se graduaron de posgrado a partir de someter a prueba el impacto clínico de una intervención. Hay apoyo institucional educativo, cada vez hay mejor acceso, cada vez hay mejor aceptación, cada vez hay mejores condiciones para el trabajo del profesional de la psicología. ¿Para qué? Pues para hacer contribuciones importantes, y lo vemos cada vez en más hospitales, incluso naturalmente los psiquiátricos y en cualquier tipo de sitio donde se aborda la salud como objeto de estudio y como objeto de intervención profesional. ¿Nos falta algo por hacer? Sí, todavía en otros países de nuestra América Latina vamos lento. Si a mí me preguntaran dónde ha avanzado más esta interfaz entre la psicología, la medicina, el trabajo social, la nutrición, todos los profesionales de la salud, pues probablemente de lo que vemos, si nos guiamos por las publicaciones científicas, pues la mayoría sigue en México, Brasil, Colombia, un poco más también en Perú, pero está todavía muy poco desarrollado. Y una de las cosas que fíjense qué curioso, la pandemia modificó es que cuando los colegas de otros países de habla hispana vieron cómo estábamos desarrollando y utilizando recursos psicológicos para aplicarse a distancia, empezaron a pedirnos conferencias, acceso a esos recursos, acceso a esas técnicas que cualquiera de ustedes puede visitar, el que esté interesado en ver estos recursos para atención a distancia, que por cierto creo que les va a servir mucho para su tesis, porque no veo que las cosas vayan a cambiar mucho. Me piden la página o se la piden a Clau. Clau les manda a la página web donde están estos recursos psicológicos. Todavía nos falta convencer a los gobiernos federal, estatal, local. Todavía nos falta convencer a más escuelas, al sector privado, de que los recursos invertidos en educación y servicios directos en este campo de interfaz del comportamiento humano en la salud, a la larga, incluso a la corta, ya lo vimos, va a traer más beneficios que costos. Y esto se aplica exactamente a lo que ustedes y a lo que nosotros hacemos dentro de la psicología clínica. ¿Por qué? Vean por qué. Es un término más amplio, se traslapan, no son términos excluyentes. Demostramos que las técnicas cognitivo-conductuales, de regulación emocional, de modificación familiar, de modificación social, etcétera, son efectivas. Son efectivas tanto en el tratamiento como en la prevención de los problemas clínicos. Y lo que nos hace falta, y esa es una responsabilidad como yo la veo de todos aquí, es asegurar
el mantenimiento del cambio en todos los usuarios de nuestros servicios. Termino hablando de un riesgo que, curiosamente, fíjense que es un riesgo que surgió de nosotros mismos. Están de moda las olas y entonces, pues si tú tienes a tu tercera ola, eres el bueno y eres el mero mero, o a tu cuarta ola o la ola que quieras, estás mejor que todos los demás. Pero fíjense qué cosa tan interesante y a la vez tan terrible. Hay psicólogos que creen que el desarrollo de una tercera ola borra todo lo que sabíamos de las anteriores. Y cuando vemos el efecto clínico de los procedimientos de esa tercera ola, lo que encontramos, nomás le rascamos tantito y vamos a encontrar que los fenómenos originales, que los procesos naturales, que los mecanismos regulatorios son los mismos que conocíamos desde antes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a ignorar la tercera ola? No, para nada. Al contrario, hay que tomarla en serio, hay que agregarla a nuestro trabajo clínico, hay que entenderla a profundidad, revisar la solidez de sus hallazgos en investigación, en sus hallazgos clínicos, etcétera, que por cierto, les digo, van muy bien. O sea, los hallazgos para apoyar el uso de las técnicas, vamos a llamarlas así, de las técnicas de la tercera ola, lo que nos están diciendo es, sí, hay que adoptarlas, hay que fortalecerlas, hay que incorporarlas al trabajo clínico, pero aguas con creer que eso borra el conocimiento de todo lo que se sabe de más de 140 años sobre los factores que afectan el funcionamiento psicológico. Por eso hemos puesto aquí en azul y en negritas, bueno, en azulitas, agregar más que reemplazar. No cambio lo que sabemos de las intervenciones clínicas por esta sola concepción nueva, la agrego y veo la forma, ahí está la inteligencia del profesional de la psicología, cómo la integro, cómo la agrego, cómo la sumo a lo que sabemos que funciona muy bien para que funcione mejor. Y es a lo que yo he llamado la riesgosa historia reciente de algunas actitudes ante las olas. Como yo les digo a ustedes, bueno, sí, olas van y olas vienen, pero el océano sigue ahí. ¿Qué es el océano? Todo lo que sabemos durante más de 130, 140, 150 años sobre cuáles son los fenómenos, cuáles son los principios, los mecanismos naturales que afectan el funcionamiento humano. Y esto termino con esta lista muy sencilla. Esto es lo que están haciendo de tesis nuestros alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Están atendiendo problemas, muchos de ellos en hospitales, manejo del dolor crónico, enuresis, estas cefaleas migrañosas que ustedes saben que están muy ligadas con una reacción emocional intensa que se junta con un problema de una disfunción en presión arterial. Y entonces estos terribles dolores de cabeza que le dan a algunas personas y que les echan a perder el día completo, la cefalea migrañosa, es uno de los estudios que hizo uno de nuestros doctorados, la disfunción sexual, la hipertensión esencial, este problema de presión arterial que solamente le da a la persona cuando está angustiada, pero no cuando está en condiciones normales, la ansiedad prequirúrgica, la recuperación postquirúrgica, el abuso del alcohol, la obesidad, y estoy poniendo unos 9 o 10, pero son muchísimos más. Cualquiera de ustedes que esté interesado en qué otros problemas de salud mental, de salud psicológica, de salud física, están abordando nuestros tesistas de licenciatura, maestría y doctorado, simplemente nos piden el tipo de problema y ustedes mismos o Clau les da los buscadores en TesiUNAM, que van ustedes a encontrar las tesis completas de cómo lo están haciendo. Aquí hay otros, intervención en pacientes con VIH, para que se tomen su medicamento, para que reduzcan su estrés, para que cambien su conducta, para reducir el riesgo de nuevos contagios, etcétera. Muchos de nuestros alumnos trabajan en cáncer, en diabetes, hipertensión,
fibromialgia, que es un problema de dolor crónico muy latoso que le echa a perder la vida a la gente, porque es de estos dolores que la gente no cree que el paciente tiene. No, pues te estás quejando, no seas chillón, pues si no tienes, ya dijo el médico que no tienes ningún daño tisular, no estás lastimado de ningún lado, ¿por qué te duele? Y lo que hemos visto es que hay componentes tanto físicos como psicológicos, pero que atacando los problemas psicológicos se reduce mucho la sensación de dolor en estos pacientes. Trabajamos con enfermedades terminales. ¿Qué hay que hacer con la persona que está al final de la vida en un padecimiento crónico? Pero también más importante, ¿qué hacemos con su familia? ¿Qué tiene que hacer la familia? ¿Qué no tiene que hacer la familia? Hemos trabajado en asma, cuadros gastrointestinales. Estamos trabajando ahorita en un estudio muy interesante en el Instituto de Cardiología sobre insuficiencia cardíaca y nos hace mucha falta empezar o continuar el trabajo de salud mental en la escuela, que tenemos uno o dos estudios muy interesantes sobre salud mental en las facultades de la UNAM. Precisamente, ¿cuáles son las quejas más frecuentes? ¿En qué ámbitos suelen darse? ¿Cómo se pueden ayudar a estas personas? ¿Cómo puede, por ejemplo, los profesores en el salón de clase modificar cosas para que estos problemas no lleguen a agudizarse más de lo indispensable? Muy bien, jóvenes, ¿cómo la ven?